Gracias por venir aquí a las jóvenes y los jóvenes del CIF de Sestao. Y nada, esperemos que la sesión que vamos a tener pues, os sea útil, ¿vale? Y gracias a todos los intervinientes y a todos los que, además, en la parte de atrás, pues asistís a este. Vamos a comenzar con la intervención del alcalde, de Gorka Álvarez, y a continuación habrá una mesa redonda en la que tres personas pues, se han tomado pues, el compromiso de leer un libro, de reflexionarlo y de transmitirnos esa reflexión. Todo ello vinculado con la innovación, con el cambio. Hay cambios en la sociedad, hay retos y eso significa que tenemos que abordar esos retos desde la educación, desde la empresa, desde las instituciones y bueno, pues hoy servirá este rato de reflexión, este espacio de reflexión para precisamente ponernos todos en clave de innovación. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Carlos, eta egunon denori eta ongi etorriak izan zaitezte gaurko ekitaldi honetara, eta gure aldetik eta Sestao Udalaren izenean eskerrak ematea antolatzaileei, gure udal arloko berrikuntza saieko teknikariari, egi bihurtzeko halako erronka bat, eta hain importantea den erronka bat guretzako, eta argi izan genuen, orain dela 2 hilabete hartu nuela ardura berri hau berrikuntza ezinbestekoa zela. Eta ezinbestekoa izan da, hemendik aurrerako pausuak ematea beharrezkotzat jotzen genuen eta hala egiten ari gara. Horiek horrela, lehenengo pausu bezala honako hau egiten dugu eta guretzako placerra da. Decía que muy agradecidos a todas las personas que han hecho posible esta jornada del Indie Club aquí en Sestao. Desde luego es un placer y cuando hace 2 meses asumí el reto de ser alcalde de Sestao, pues teníamos claro y además compartido que la innovación es uno de los puntos sobre los cuales tenemos que prestar especial atención, porque todo lo que se relaciona con la innovación siempre es importante, siempre habla de transformación, siempre habla de pensar, de debatir, de compartir ideas, de compartir visión y sobre todo de pensar en el futuro. Y cuando pensamos en el futuro, pues vosotras y vosotros sois las personas más importantes que tenemos, porque vosotras y vosotros sois el futuro en este caso de Sestao. Entonces, en ese sentido, todo lo que está relacionado con la innovación y con este Indie Club que pone a debate la innovación, desde luego es bienvenido y seguiremos apostando por él. Creemos que tenemos que seguir realizando actividades relacionadas con pensar qué Sestao en el futuro queremos, tener espacios para generar esta idea de información y, por lo tanto, contar con vosotras y vosotros. Agradecidos también a los ponentes que hoy, como decía Carlos, nos explicarán y nos contarán las diferentes lecturas que han podido hacer a lo largo de las últimas semanas y que compartirán con nosotros y que nos servirán de base para abrir un debate en torno, como digo, a la innovación. Por lo tanto, eskerrik asko, goza dezagun jardunaldi honetaz eta eskerrik asko. Sí. Bien, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Sestao. Perdón. No nos hemos presentado y no sabía que ibas a intervenir ahora. Entonces, pues te agradezco. Tu nombre es... Joan Bassolas. Estoy en el programa, sí. Que vienes desde Cataluña. Vengo desde Cataluña. Desde Viladecans. Desde Viladecans, exactamente. Y que estáis promoviendo todo este tipo de foros de debate desde allí, desde Viladecans. Correcto. Vale, pues, perdón. No hay problema. Bien, entonces un poco para contextualizar, ¿no? El tema, nosotros, primero terminar con el agradecimiento al Ayuntamiento de Sestao para que nos haya permitido, por un lado, esta invitación a participar aquí en este Indie Club y segundo, pues porque estamos encantados de poder llevar estos foros de debate sobre innovación e industria a todas aquellas ciudades en coordinación con la Red Impulso que estén en esta línea
de debatir sobre innovación, en esa línea de ver por dónde tienen que ir las cosas, en esa línea de hacer las cosas cada vez mejor, cada vez en una línea de progreso y de trabajo continuo. ¿Qué es el Indie Club? El Indie Club nace en Viladecans, una ciudad cerca de Barcelona, del estilo de Sestao, en el que, pues bueno, en el año 2016 se empieza a pensar en que el tema de la globalización pues nos está llevando lejos, demasiado lejos, toda la reindustrialización que realmente en ese momento se empieza a ver que puede ser necesaria a nivel y la relocalización de determinadas actividades industriales. Eso después los hechos han determinado que era muy importante, ¿no? Y con el tema de la pandemia y toda la recuperación de todas las actividades industriales, se ha visto que era muy importante volver a fabricar los productos en las cercanías de donde realmente son necesarios y donde realmente van a tener su función. Entonces, la iniciativa Indie Club nace en el 2016 con la idea de volver a hablar de industria e innovación y ver hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos trabajar y en qué líneas hay que poner énfasis. Los Indie Clubs son un espacio de debate. Ese espacio de debate se va extendiendo a diferentes ciudades, primero en Cataluña y después a diferentes ciudades del Estado español. En estos momentos, para este año 2025, están previstos 11 Indie Clubs, prácticamente uno por cada mes, y hemos estado en Avilés, hemos estado en Ermua, hemos estado en Sagunto, hemos estado en Madrid, estaremos en Málaga, estamos hoy en Sestao, y la idea es eso, crear un espacio de debate y ese espacio de debate a través de la lectura y de la reflexión de libros que nos dan pautas, nos dan ideas, nos marcan líneas de trabajo. Y simplemente esto, hacer esta contextualización de por qué el Indie Club y por qué estamos aquí. Muchas gracias. Pues pasamos a la segunda parte. Por favor, las personas intervinientes, las ponentes, si podéis acercaros a la mesa. Es que rico. Se puede levantar. Se puede, ¿verdad? Se puede. Sí. Se puede. Así. Vale. Bueno, pues tenemos con nosotros a Íñigo Bonet, Badiola, a Mayalen Oregui y a Cristina Llamas. Voy a ir presentándolas a estas tres personas en cada momento que van a ir interviniendo. La primera presentación va a versar sobre un libro que se llama Escuela de Aprendices. Y Escuela de Aprendices, aunque no va a hablar exactamente de Sestao, este libro nos recuerda a un edificio que tenemos en Sestao. ¿Conocéis el edificio? La Escuela de Aprendices. Pues en la calle Chavarri, cerca de esa cosa grande que es el Alto Horno, efectivamente, ahí hay un edificio también muy grande. Exacto. Y entonces ese edificio desde la carretera tiene 2 plantas, pero si lo miras por abajo tiene 6 plantas, ¿vale? Porque por toda la ladera va bajando. Y la Escuela de Aprendices fue la escuela donde aprendían el oficio las personas que trabajaban en Altos Hornos de Vizcaya. Entonces,
De alguna manera, lo que vosotros y vosotras tenéis hoy con el Centro de Iniciación Profesional y que os iniciéis en diferentes profesiones, pues esto en la Escuela de Aprendices era para todos los 10.000 trabajadores que trabajaban en Altos Hornos de Vizcaya. 10.000, ¿vale? Bien, pues uno de los elementos de innovación en Sestao precisamente tiene que ver con qué hacemos hoy con la Escuela de Aprendices. Desde hace 2 años pasó de ser propiedad de la empresa ArcelorMittal, pasó a ser propiedad del ayuntamiento. Pues ahora estamos pensando qué hacer con esa Escuela de Aprendices, ¿vale? Y entonces, una de las palancas de innovación más importantes que tenemos en Sestao es la Escuela de Aprendices. ¿Para qué? Pues en 2 direcciones. Una, para promover economía, para promover actividades industriales, que es de lo que habla innovación, y también para promover formación para las personas que van a trabajar en nuevas actividades industriales o en antiguas actividades industriales, pero que son necesarias hoy. Con lo cual, tiene mucho que ver este tema que vamos a abordar con vosotros. Bueno, pues La Escuela de Aprendices es un libro de Marina Garcés. Marina Garcés es una filósofa catalana que ya nos van a explicar despacio. Y lo que una de las cuestiones que plantea esta filósofa es que la educación, pues no debe ser el aprendizaje, no debe ser solo en la época de escuela o en la época de formación, sino que el aprendizaje debe ser para toda la vida. Toda la vida tiene que ser el aprendizaje un modo de ser, que lo apliquemos a todo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues de esto es de lo que nos van a hablar. Y que ese aprendizaje, ella habla y reivindica desde una perspectiva crítica que debe hacerse desde lo inacabado, desde lo vulnerable y desde lo compartido. Y claro, pues fijaros que la Escuela de Aprendices hoy es una especie de edificio viejo, ruinoso, y entonces, pues sin embargo, creemos que de ese edificio viejo y ruinoso, sin embargo, puede haber ahí una novedad y una revolución precisamente para el aprendizaje vuestro. Bueno, pues de esto nos va a hablar Íñigo Bonet Badiola, que es el responsable técnico en sostenibilidad, innovación y urbanismo de Sestao Berri, que es una sociedad que está abajo en los 3 concejos y que está empujando, es una sociedad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco que está empujando toda la transformación del Sestao de abajo. Íñigo, zuretzat. Bai, egunon guztioi, mila esker hona etortxagatik, baki gau agian oso goiz da batzuentzat, gauza hauetaz hitz egiteko, baina bueno, saiatuko gara alik eta arinen egiten. Bueno, agradecer a todos el haber venido hoy aquí a esta iniciativa de Indie Club. Y bueno, sin más preámbulos voy a empezar a comentar un poco el libro que os ha hecho una introducción, Carlos. De por qué se ha elegido un poco el libro y ya meternos un poquito en harina del mismo. La introducción que ha hecho Carlos, bueno, pone en relieve un poco la relación que ha tenido este municipio siempre con la educación y ponerla al servicio del propio pueblo para que luego, bueno, puedan impulsarse todos los procesos económicos que ayudan al pueblo pues para salir adelante. Entonces, un poco con ese título tan sugerente, pues se trató de buscar una relación con este tipo de iniciativas. Entrando ya a lo que es el libro de la Escuela de Aprendices, si bien no se habla de una cuestión muy concreta, sino que es casi una visión holística, es casi una cuestión de reflexión para vosotros, para vosotras, todos los que estéis aquí, teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando el aprendizaje, la escuela y demás hasta hoy en día. La autora, Marina, lo que hace es una crítica al sistema educativo actual, ya que, en su opinión,
Este sistema educativo hoy en día pues lo tenemos dominado por los intereses económicos de los que quieren sacar provecho de, pues bueno, un poco del tejido social. Es decir, nos van un poco guiando qué es lo que necesitan y qué es lo que nosotros podemos aportarles, es decir, nuestra fuerza de trabajo y demás, pues ellos nos van guiando para colocarnos en situaciones y en puestos donde pueden aprovecharnos directamente. Comenta que ya el alumno ha dejado de ser alumno, ya no vosotros sois, digamos, un recurso, sois clientes y el aprendizaje que existía antes que se daba, pues este aprendizaje se ha transformado en un servicio y es un consumo. Es decir, vosotros consumís este aprendizaje para luego pues, ponerlo un poco al servicio de otros intereses, no de vosotros. Entonces ella lo que quiere es recuperar esta figura del aprendiz, que aprender sea una experiencia compartida, ya que aprender no es solo adquirir conocimientos, adquirir habilidades de técnicas, sino un proceso en el que se va generando pues, preguntas, se va generando para qué voy a aprender esto, qué va a pasar con lo que estoy produciendo, esto tiene algún tipo de importancia en mi entorno, en mi futuro, en mi sociedad, me interesa, no me interesa, pues todas esas cuestiones que vuelvan otra vez a surgir y a debatirse y que la educación se vuelva a basar en la cooperación, en un pensamiento crítico, que cada uno reflexione sobre qué es lo que estamos haciendo y un compromiso con la realidad que tenemos cada uno. Habla de la escuela no como un centro, sino que la escuela en general como una comunidad, que es donde tenemos que transformar. O sea, desde vuestra posición, cada uno, pues bueno, nuestros intereses nos transforman y van evolucionando para luego tener un pensamiento crítico y que no podamos o que no nos vendamos o que no estemos al servicio de decisiones que a nosotros no nos competen. Entonces, bueno, un poco este sería el resumen. Sí que me gustaría incidir en varias ideas claves del libro, que sí que critica el modelo educativo actual, tanto por el servicio, sino también hay una de los pasajes que me ha parecido interesante, y es para hacerle también un guiño a los maestros, a los profesores y demás educadores, que les han quitado un poco del sistema, los han ido un poco barriendo, ya que la oferta formativa ahora mismo ya está muy dirigida, se busca qué es el resultado y entonces todo ese proceso en el que existe ese tutor, ese mentor, ese maestro que es el que te va acompañando desde que empiezas tu proceso en la escuela como tal, pues poco a poco, por estos intereses que os he comentado antes, pues se va barriendo y esa relación al final pues parece que se puede sustituir un profesor por, hoy en día, por ejemplo, lo que se dice mucho, por una IA o por un software o cualquier cuestión que te pueda dar el mismo servicio. Tú lo que buscas es un conocimiento, te lo dan y ya está. Entonces hay que reflexionar y que eso no genera aprendizaje en educación. Busca que la escuela de aprendices sea una comunidad en la que no exista tampoco jerarquías, es decir, que la relación entre lo que vosotros estáis aprendiendo y el que te está enseñando, pues que no existan esas brechas y esos cismas de decir, bueno, o sea, esto es lo que hay y punto. O sea, no te plantees nada más, que tú lo que tienes que hacer es sacar esto adelante y mañana, pues mañana será otro día. Entonces, no, se busca que se genere esa transversalidad y ese comentario continuo reflexivo de cada uno. Bueno, por no dilatarme, porque bueno, tenemos otros comentarios, ya después lo avanzaremos. Sí que deja claro que para evitar que el conocimiento caiga, digamos, en manos de unos pocos, tal y como hoy podemos observar, que al final se desarrollan cuestiones y a nosotros me incluyo porque, bueno, o sea, nosotros como sociedad nos dan esos servicios para consumirlos como tal. Dice que
el pensamiento no debe ser propiedad de los expertos, es decir, sino que ese conocimiento hay que generarlo, pero generarlo desde las bases y desde la comunidad. Se reivindica pues la acción y no centrarnos en las academias y dejar de dar vueltas, porque las reflexiones al final son las que cambian todo. Y sí que empuja para que seáis o que seamos todos críticos en nuestras decisiones, y que nosotros somos los que debemos de pensar qué queremos mañana, qué realidad queremos, qué sociedad y qué mundo. Y que tengamos las herramientas suficientes como para plantearnos si hacia dónde estamos yendo es de verdad donde quiero ir. Si quiero ir, que mañana me digan qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que consumir, hacia dónde, en qué quiero trabajar o qué quiero desarrollarme, pues que empecemos ya desde ahora, pues bueno, a hacernos plantear esas preguntas y transformar un poco lo que tenemos hoy en día. Bueno, y un poco por no extenderme, pues... Vale, es que ricasco. Íñigo, una pregunta. Si os dicen, ¿sois una persona curiosa? ¿Qué diríais? ¿Que sí? ¿Que poco? ¿Que nada? Venga, levantad la mano aquí, los alumnos del CIP. Empiezo. Personas nada curiosas. Nadie, bien, bien. Personas, sí. ¿Quieres ser curiosa? A ver, ¿alguien sabe? ¿Quién sabe quién quiere explicar? ¿Tú explicas? Que si sabes muchas cosas y, por ejemplo, te da curiosidad, pues, tener esa información o saber tal cosa. Vale. Curiosidades, saber. Muy bien respondido. ¿Has cogido la idea? Vale, ya está. ¿Alguien quiere añadir alguna explicación más? Pero está muy bien dada esa explicación. ¿Vale? ¿Alguien que tiene interés por conocer más cosas, por saber el porqué de las cosas, ¿vale? Por el sentido de las cosas, si se pueden hacer las cosas mejor, si se pueden hacer las cosas de otra manera, y siempre está con esa inquietud. Ahora, personas medianas curiosas, de 5. Nada, tampoco ninguna. Personas muy curiosas. 1, 2, 3, 4. Oye, esto está muy bien. Esto está muy bien. Bueno, pues el libro que a continuación nos va a presentar Mayalen Oregi Arvide, va precisamente sobre la curiosidad. Y lo que dice este libro de Alphonse Cornellà, lo que dice este libro es que lo más importante que hay que aprender es a ser curioso, a ser curiosa. Porque ser curioso, ser curiosa es el motor del conocimiento. Porque ser curioso, ser curiosa nos da bienestar, nos da motivación, nos da felicidad y nos va a acabar dando éxito en el trabajo y en la vida. O sea que de esto nos va a hablar Mayalen Oregi. Mayalen Oregi se dedica a una cosa que se llama el clúster de la vivienda, que se llama Building, ¿vale? Building, innovación en vivienda. Y ella es directora de mercado en Building, en el clúster de la vivienda de Euskadi. Mayalen, sobre Txanda, Morera. Bueno, me alegra saber que hay un montón de curiosos y curiosas en la sala. Precisamente el libro que vengo a presentar no lo he escrito yo, pero bueno, he pedido permiso al autor para poder explicarlo. Espera, voy a acercar un poquito más. A ver, ¿me escucháis bien? Vale. Lo he dicho, tuve la suerte de conocer al autor, a Alphonse, hace unas 3 semanas de casualidad. Me invitaron a un evento final hace unas semanas y al principio no quería ir. Dijo, me da pereza, no quiero ir, pero me picó la curiosidad de saber de qué iba el evento y demás, y fui. Y ahí conocí a una empresa que trabaja con Alphonse, que me invitó a su vez a otro evento, a otra jornada, y es donde lo conocí. O sea, digamos que la curiosidad me llevó a conocer a Alphonse y a conocer este libro, que lo leí hace
hace unas semanas y que cuando me invitasteis pensé, jo, qué buena idea vincularlo, ¿no?, a la industria, a la construcción y a todo este cambio que va a venir de la construcción tradicional a la construcción industrializada. Preparando un poco la sesión, bueno, tengo como unos grandes puntos que quiero comentaros y que luego podemos hablar. Y la primera era esa, ¿qué es la curiosidad, no? Y el libro lo describe. La curiosidad es el deseo de conocer, de saber, que lo has dicho muy bien. En euskera, curiosidad, jakin miña, jakin, saber, y miña puede ser dolor, puede ser picante, una comida picante, pero puede ser también anhelo, anhelo de saber. Entonces, la curiosidad es ese anhelo de querer conocer, de querer saber, de querer tener respuestas a preguntas, ¿no?, que nos hacemos. También habla de la lujuria de la mente, es decir, que la cabeza quiere saber cosas desconocidas y es como ese impulso que tenemos por querer conocer. Habla de que la curiosidad es un motor y entonces para eso ¿qué nos hacemos? Nos hacemos preguntas, que además unido también un poco al libro de Marina, ¿no? Y estas preguntas lo que hacen es activar respuestas. Tenemos unas preguntas, tenemos unos retos que se convierten en respuestas y en oportunidades para nosotros como individuales, pero también para las empresas. Estáis estudiando ahora mismo, pero vais a entrar en el mundo laboral dentro de poquito, no sé cuánto, unos años, 2, 3 años más o menos, y vais a entrar en empresas donde os deberían de permitir hacer preguntas, porque si no, pues bueno, no vamos muy bien como sociedad. Lo he dicho, la curiosidad es un motor y la innovación personal y la innovación en las empresas surge de esa curiosidad, de hacerse preguntas que abren posibilidades. ¿Cómo exploramos la curiosidad? Pues siendo creativos, ¿no? En el libro Alphonse describe la triple B, que viene del inglés bending, breaking o blending. El bending es la modificación de algo, por ejemplo, convertir calimocho en helado. El breaking es descomponer algo. Tenemos un cuadro de una bicicleta que lo podemos desmontar para que no nos roben. O blending, que es mezclar cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos un centro de día y una guardería en el mismo edificio. Si lo aplicamos a construcción, podemos tener en el blending, podemos tener edificios industriales que de repente se convierten en viviendas, se han modificado. Si tenemos el breaking, podemos tener viviendas flexibles, lo que un día es una vivienda de una familia, otro día se convierte en 2. Y tenemos el blending, que es, por ejemplo, combinar cosas. Tenemos una fachada, pero ¿por qué no hacer una fachada que además tenga una solución fotovoltaica? Entonces tenemos una fachada fotovoltaica, ¿no? Como ejemplos. Además habla de que cuando queremos explorar la creatividad y cuando queremos ser curiosos, no es una línea recta, ¿no? El sector ahora mismo estamos obsesionados con la construcción industrializada, es como hacia dónde vamos, pero ¿cómo vamos a llegar del punto A al punto B? Pues nos dice que no lo vamos a hacer en línea recta, lo vamos a hacer por diferentes caminos y teniendo siempre la mente abierta. Voy a leer rápidamente un pasaje de este concepto de oblicuidad, de no ir en línea recta, para que entendáis un poco a qué se refiere. Dice, un ejemplo muy fino que utiliza al comienzo del libro, de otro libro al que hace referencia, porque lo bueno de la curiosidad y de estos libros es que te hacen referencia a otros libros y quieres saber más sobre otras temáticas o otros conceptos que se tratan en los libros. Un ejemplo muy fino que utiliza al comienzo del libro es como para poder llevar los barcos del Pacífico al Atlántico, del oeste al este, es decir, para dar a los barcos norteamericanos una línea más corta de San Francisco a Nueva York, sin tener que circunnavegar todo el continente sudamericano, se pensó en construir un canal en el Istmo de Panamá.
Pero lo curioso es que se tuvo que abandonar la idea de trazar ese canal en línea recta de oeste a este, porque un canal más al sur que corriera de este a oeste era más fácil de construir y más barato, ya que aprovechaba una línea de lagos naturales. Este es, obviamente, el canal que finalmente se construyó. Es decir, para que una empresa vaya o avance a la construcción industrializada, no va a ser un camino recto. Va a tener que tener la mente suficientemente abierta para ver cuáles son los elementos que tiene que tener en cuenta para avanzar, ¿no? Y sisear y hacer un camino curvo, oblicuo. Otro de los puntos que habla es de la belleza de las restricciones. Cada uno de nosotros tenemos unas limitaciones, pero las empresas también lo tienen. Lo tienen por número de empleados, lo tienen por los márgenes con los que trabajan, lo tienen porque no encuentran personas. Y esas dificultades que tenemos en las empresas y que lo vemos, si se junta con curiosidad, es sinónimo de oportunidad. Cuando una empresa sabe las restricciones, los límites que tiene y además es curiosa, va a ser capaz de abordar el problema desde otra perspectiva que va a resultar más exitosa. Además, habla de la innovación frugal, de la innovación rápida, ágil rápida y ágil. Tenemos una empresa en el clúster que cuando hablamos de digitalización utiliza cada una de las rehabilitaciones que hace, cada una de sus obras, para introducir un elemento de digitalización. Entonces, su obra es como un pequeño experimento. Quiere probar una cosa, sabe que tiene una rehabilitación, una obra que ejecutar y dice, bueno, pues voy a probar a ver si esto me funciona o no. Y lo hace de una manera súper rápida, porque una obra puede ser de 6 a 12 meses. Y entonces, una vez que prueba, dice, vale, ¿me sirve o no me sirve para la siguiente obra? En vez de pensar, tengo que meter esta innovación, tengo que utilizar esta tecnología, no sé cómo meterla, no sé. No, lo que han hecho es, bueno, voy a hacerlo de tal manera que me sirva para probar, ¿no? No voy a buscar pilotos, no. Tengo los pilotos porque soy una rehabilitadora, tengo los medios y voy a hacerlo de manera muy ágil. Entonces, Alfons habla de que muchas veces lo que son grandes problemas hay que hacerlos pequeñitos, comerse el elefante a trozos y gestionarlo de una manera mucho más sencilla. Hemos hablado Alice habló también de la mercantilización, de la educación, ahora viene la tecnología, la IA, la robótica, ChatGPT, que estoy segura que lo utilizáis también, y cómo se combina, ¿no?, la curiosidad y la tecnología. Hay un concepto que yo no lo conocía, que es la paradoja de Moravec, que dice que lo voy a leer. El pensamiento razonado humano necesita poca computación, o sea, necesita poca energía de computación, pero al contrario, las habilidades sensoriales y motoras de los humanos necesitan mucha computación. Entonces vemos que la tecnología nos puede ayudar en cosas en las que, ¿no?, con análisis de datos, cosas como de gran volumen, y nosotros los humanos nos podríamos o nos deberíamos de centrar en lo que somos buenos. ¿Y en qué somos buenos? En ser curiosos, en ser creativos, tenemos la capacidad de crear con las manos, en ser intuitivos, empáticos, imaginativos, colaborativos. Es decir, tenemos unas capacidades que la tecnología no va a poder tener. Y cómo combinando esas dos cualidades, la de los humanos y la de las máquinas, vamos a poder combinarnos y tener un futuro muchísimo más productivo y sostenible. Otro de los otro de los conceptos que habla es la curiosidad como cultura. ¿Cuántos de vosotras, no os atrevéis a menudo a hacer preguntas, ¿no?, en alto a vuestros profesores, en vuestros entornos, porque dicen, es una tontería de pregunta, ¿no? Me van a decir que ¿para qué pregunto esto? Pues que la
la curiosidad tiene que fomentarse en estos entornos. Al final, si en las empresas uno levanta la mano y te dice, no, este no es tu área, se acabado. Ya acabas de matar la curiosidad. Entonces, cuando cuando estéis ahora en clase, sed críticos, tened pensamiento crítico y atreveros a hacer esas preguntas que pueden activar otra serie de factores, de desencadenantes o de acciones, ¿no? Esta cultura lo tenemos que implementar también en el sector, además a todos los niveles. Qué bueno sería que tuviésemos empresas curiosas como concepto, que todos los días aprendiese algo en esa empresa, que pudiésemos hacer preguntas raras y ninguna pregunta fuese mala, que pudiésemos contactar con personas dentro del mismo departamento o de diferentes departamentos, que pudiésemos salir de la rutina, ¿no? De todo el día haciendo exactamente lo mismo, que nos forzasen a hacer cosas diferentes, ¿no? Y que dedicásemos tiempo de calidad también a desconectar de esto, ¿no? Porque al final estamos todo el día, que si el scroll, que si TikTok, que si el bailecito, o sea que además esto te engancha, esto te absorbe, te mete dentro y no sales. Y bueno, por descontado, qué bueno sería que todo el mundo leyésemos más, para empezar. Yo llevaba mucho tiempo sin leer, y desde la pandemia me reenganché y bueno, y ahora es como que ¿no? te explota la mente porque empiezas a conectar diferentes conceptos, diferentes temáticas que antes pues era un plano, era como una anestesia, ¿no? Entonces, tener entornos que favorezcan que seáis curiosos es indispensable. Por terminar, y luego ya seguimos hablando, la colaboración. Lo hablabas tú, Mario, ¿no? Necesitamos colaborar con, nuestros equipos, con las personas que tenemos en los diferentes departamentos, y también, si queremos dar ese salto, ¿no? A la construcción industrializada, tenemos que colaborar dentro de la empresa, pero luego con clientes, proveedores, administraciones públicas, es decir, tenemos que cambiar la forma en la que todos pensamos. Desde esa curiosidad de, oye, ¿cómo podemos hacer no sé, pues para construir más rápido? ¿Solo activando suelo se hace? ¿Y si hacemos, ¿no? el easy famoso, que abre tantas puertas? ¿Y si activamos todas las azoteas de los municipios? ¿Cuántas viviendas entran en todas las partes altas de los edificios? ¿Cuántos metros cuadrados son esos, por ejemplo? Hace falta colaboración y entre vosotros también, ¿eh? O sea, los trabajos que tengáis que hacer, hay que saber dónde están las capacidades de cada uno, en qué es bueno cada uno para combinarse y para tener un mejor resultado. Y ya como conclusión, cómo deberían ser nuestras empresas, ¿no? Y cómo debería ser el talento. Lo he dividido en 4 grandes bloques: en mentalidad, cultura, competencias y entorno. Las empresas tienen que tener una mentalidad exploradora, saber qué es lo que viene después, ¿no? No quedarse lo hemos hecho así toda la vida, es muy difícil cambiar, la plantilla es muy mayor, o sea, es decir, los típicos mantras que tenemos. Entonces tiene que tener esa visión exploradora. Además tiene que tener un propósito y no tener miedo. Las empresas tienen que tener una cultura basada en preguntas, ¿no? En estar abiertos a escuchar y a que todas las preguntas son válidas. Las empresas tienen que adaptarse, tienen que colaborar y tienen que fomentar el aprendizaje. Y además en un entorno seguro, diverso y que os estimule, es decir, que os sintáis cómodos en esas empresas. En cuanto a nosotros, como individuos, tenemos que tener una mentalidad abierta, crítica, es decir, ¿por qué no hacer preguntas que replanteen cómo se hacen las cosas? Y dispuestos a reinventarnos. Tenemos que ser curiosos, proactivos y tenemos que pensar que la rutina es incómoda. Tenemos que salir de esa rutina, ¿no? y estar
entrar en sentirse cómodo en la incomodidad de hacer otras cosas diferentes. Necesitamos ser empáticos y flexibles y por supuesto, necesitamos tener un entorno conectado y multidisciplinar, es decir, que entre diferentes perfiles nos hagamos compatibles, ¿no? Y esto es un poco lo que quería traer hoy. Espero que, bueno, os invito a que veáis si lo tenéis aquí en la biblioteca y si no lo tenéis yo lo pediría para que os lo traigan, porque la verdad que es un libro que es súper, súper chulo. Muy bien, es que ricasco, Mayalen. Bueno, personas curiosas, nos ha dicho que hay que ser también empresas curiosas, escuelas curiosas, el CIP también, escuelas curiosas, y ayuntamiento, alcalde, ayuntamiento curioso también, ¿no? También el primero. Vale, suerte. Bien. Y luego lo segundo que ha dicho es que hubo un tiempo en el que dejó de leer libros, pero que luego se reenganchó y que estamos en la biblioteca de Sestao, biblioteca que se llama Sabina de la Cruz, y pues hay muchos libros aquí en la biblioteca que son accesibles y que pueden ser eso, pues una oportunidad de establecer muchísimas conexiones y de abrir nuestro mundo, de abrir nuestra curiosidad. Bueno, vamos con la tercera ponente, Cristina Llamas. Habéis ido ya oyendo hablar de vivienda industrial, ¿no? ¿Habéis oído que ha dicho algo Mayalen de vivienda industrial? ¿A qué os suena esto de vivienda industrial? ¿Alguien se atrevería a decir algo? Porque parece que la vivienda es una cosa y construir vivienda es una cosa y industria es otra cosa distinta, ¿no? Una casa de trabajo. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. A ver, eso dito, a ver. Bueno, pues vivienda hace falta, ¿no? Hace falta. Porque ahora las personas vivimos más solas, ¿no? Vivienda hace falta porque hay jóvenes que están necesitando vivienda, ¿no? Para salir ya de casa, que ya con 30 años es hora de salir de casa, ¿no? ¿Vale? ¿No? ¿Se está bien en casa? ¿No? Hace falta vivienda porque hay muchas personas inmigrantes también que están viniendo a vivir a Sestao, a Euskadi, y hace falta vivienda, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay poca vivienda. Y la que hay es cara. Entonces, hay que pensar cómo construir vivienda de manera barata, ¿cómo? Fácil, rápida y curiosa. Curiosa. Ya habéis dado con la vivienda industrializada, ¿vale? Entonces, la vivienda industrializada es, en lugar de construirlo todo en un solar, que sabéis que se empieza allí con las excavadoras, empiezan ahí a hacer los cimientos y luego van con el cemento dando los cimientos y luego los ladrillos y tal, y luego van poniendo las cañerías, las instalaciones eléctricas, el agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso se va construyendo allí. Ahora la idea es decir, no, vamos a un polígono industrial, allí trabajamos más calentitos, hacemos por piezas, por así decirlo, por piezas, como un Lego, hacemos por piezas la vivienda y lo que vamos es al lugar y ya rápidamente, pum, 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 ensamblamos y juntamos todas las piezas y como en el Lego, pues nos sale ya la vivienda bien hermosa, de una manera más rápida, más barata, más eficiente, más sencilla, ¿vale? Más sostenible y con mejores condiciones para los trabajadores que trabajan en una planta industrial en lugar de trabajar en cuando llueve, cuando hace frío, etcétera, etcétera, o cuando hace exceso de sol.
Bueno, pues esto es un gran reto que tenemos colectivo y es un reto que también es importante para vosotras y vosotros, porque ¿quién dice que dentro de unos años no trabajéis en vivienda industrializada? ¿Vale? Pero hoy hay que abrir la mente desde la curiosidad a ver que eso que hoy no existe, sin embargo, puede existir dentro de pocos años. Bueno, pues el gobierno vasco, a través de Visesa, el Departamento de Vivienda, ha preparado un libro blanco de vivienda social industrializada. Y este libro blanco es del que nos va a hablar Cristina Llamas, responsable de Arquitectura y Urbanismo de Visesa, que es la Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi. Todas las viviendas que se están construyendo en la zona de la Punta las está construyendo Visesa. Así que, Cristina, gracias. Es tu turno. Gracias por la invitación, lo primero a Indie Club y al Ayuntamiento de Sestao, Marina, por contar con nosotros en esta interesante iniciativa. Entonces, bueno, como han comentado, yo vengo a presentar el libro blanco de la vivienda social industrializada en Euskadi. Y voy a compartirlo porque creo que es mucho más visual, si lo podemos ver. En sí es un libro que solamente está disponible en formato digital, no lo hemos impreso, porque bueno, es un libro que su pretensión es que esté vivo y que lo vayamos actualizando en la medida de lo posible de forma ágil, que no hubiera sido posible si hubiera sido un formato más físico. Este libro empieza a trabajarse en Visesa en el año 2021 y su presentación oficial ha sido en enero de este año. Nuestro consejero de Vivienda, Denis Itxaso, hizo la presentación en enero de este año y yo puedo decir que ya hay contenidos que pueden estar superados. O sea, que el hecho de que sea en formato digital, pues al final nos va a permitir actualizar esos contenidos. Y yo os animo a descargarlo. Está disponible en la página web de Visesa, tenéis un link, lo descargáis y como veréis luego es un libro navegable, muy intuitivo y muy visual. Este índice del libro me va a servir para hacer un poco el resumen de la presentación del libro, que al final las temáticas del libro están agrupadas en 6 bloques. En un primer y un segundo bloque pues se habla de la introducción, de la necesidad del libro, el contexto. Un tercer bloque, el estado del arte, que es cómo está, ¿no? Qué es lo que se ha hecho hasta ahora y un poco cómo está la situación del sector de la vivienda industrializada actualmente. No se ve. No. Vale, ahora sí, ¿no? Pero si no, nada allí en el cuadro. Vale. Luego el cuarto bloque es el proyecto piloto, que es lo que realmente le da contenido al libro, es donde hemos experimentado un caso práctico e investigado todas las soluciones que hay de viviendas industrializadas, soluciones de construcción industrializada. Y por último, un quinto y un sexto bloque. El quinto bloque son procesos más de apoyo a la industrialización y el sexto, prescripción de sistemas, ya las conclusiones, el compendio del libro. Entonces, bueno, en la introducción y contexto, como veis, bueno, pues al final lo que hemos estudiado, o sea, Visesa, que es Visesa, ya han hecho una presentación. Visesa es la empresa pública del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y nuestro fin es promover vivienda pública. Llevamos 35 años, pero desde el año 2015 ya entró en vigor una ley, la Ley de Vivienda, en la que nos indican que todos los recursos públicos se tienen que dedicar solamente a la vivienda con destino a alquiler. Esto es, Visesa ya solo promueve vivienda para alquilar y se mantiene en titularidad pública, y esa gestión de esos inmuebles, lo que comentaban, las que estamos haciendo aquí en Sestao, son viviendas con fin de alquiler y la gestionamos, sigue siendo propiedad del Gobierno vasco y las ponemos a disposición de la ciudadanía en ese régimen y las gestionamos y las mantenemos nosotros. Esto es importante porque no es una vivienda en venta, sino que es una vivienda que nosotros más que vivienda lo consideramos bien social que ponemos a disposición de la ciudadanía. Ahora mismo en Euskadi casi tenemos 2 millones de habitantes y hay 90.000 personas inscritas en Etxebide demandando una vivienda. Esto pues hace que efectivamente el problema de la vivienda está viviendo una situación de necesidad y hay que darle respuesta.
Entonces, sí que hemos visto, desde el año 2021 se firma el Pacto Social por la Vivienda, el Gobierno vasco con muchísimas instituciones firman ese pacto en la que ya se establece que hay esa necesidad de vivienda, hay que incrementar la vivienda pública y hay que hacerlo de otra forma. Hay que implementar sistemas industrializados. Tal es el objetivo que para el año 2036 se estima que el 75% de las promociones de gestión pública tienen que ser industrializadas. Entonces, esto a Visesa, en el año 2021, nos hace implementar el plan de industrialización en Visesa para que esa industrialización sea de manera progresiva, no puede ser de un día para otro, tiene que ser de forma pautada, establecer, estudiar y, como comentaba Mayalen, con mucha curiosidad, estudiar lo que hay, implementarlo en nuestras promociones buscando el mejor producto. Entonces, en Visesa sí que habíamos hecho experiencias puntuales en industrialización. Ya en el año 2009 entregamos en Vitoria una promoción de 8 alturas con hormigón 2D. Hicimos unos trabajos de investigación con la UPV para también en el año 2012 estudiar todas las alternativas que había ya entonces en tema de construcción industrializada. Y luego en el año 2017 también hicimos una promoción en madera, en Hondarribia, pero sí que es cierto que habían sido como pilotos aislados. Entonces, a partir del 2021, no, establecimos un plan estratégico de introducir la construcción industrializada de manera progresiva y transversal en todas las promociones. Entonces, el primer hito de ese plan estratégico era pues, elaborar pues, efectivamente un libro que nos diera pues, un conocimiento, estudiar todo lo que había en el mercado a nivel de Euskadi, a nivel nacional, a nivel de Europa, pues ver lo que hay para aprender. A veces no hay que inventar, sino que ver y con ello cuestionar y poner en práctica. Entonces, con ello lo que hicimos fue, en el tercer capítulo se ve el estado del arte. Creamos un equipo de proyecto interno en Visesa, en el que está representadas pues, desde el departamento económico, el departamento jurídico, obviamente el departamento técnico, arquitectos y aparejadores, también ingenieros, y luego contamos con el apoyo de 2 universidades, la de ingeniería y la de arquitectura, de aquí de la UPV. Por una parte, la de ingeniería para asesorar en temas más de tema ambiental y de tema de que es un grado de industrialización. Y la Escuela de Arquitectura para romper con esa idea, ¿no? de que la construcción industrializada pues al final pierde calidad arquitectónica, ¿no? Pues todo lo contrario, no se puede hacer grandes obras de arquitectura y construcciones con gran calidad con estos sistemas, ¿no? Entonces, pues este equipo de trabajo viajó hemos estado en Madrid, en Barcelona, también a nivel con la ayuda de Building hemos viajado a Europa para conocer otras iniciativas y bueno, pues ver cómo lo podíamos implementar. Entonces ya con todo ese conocimiento pasamos al cuarto bloque, que es el proyecto piloto. Entonces teníamos una promoción en Sopelana, teníamos una promoción de 33 viviendas que habíamos estudiado internamente para hacer con construcción tradicional, pero decidimos utilizarla de piloto para estudiar todas las alternativas que nos ofrece la construcción industrializada. Entonces decidimos sacar una contratación innovadora que se llama diálogo competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros internamente desarrollamos un anteproyecto, un dibujo de lo que queríamos para esa promoción y sacamos a contratar equipos que tenían que venir, equipo de arquitectos para diseñar el proyecto, constructora para construir la obra y industrial que facilite los sistemas industrializados. Venían todos juntos en un consorcio y nos proponían una idea de promoción. Entonces tuvimos mucha acogida, se presentaron 12 consorcios. De esos 12 consorcios, en esa primera fase elegimos a 6 consorcios que luego elaboraron ya una propuesta más definida de detalle de esa promoción con su sistema. De esos 6 consorcios que elegimos, había representación de todos los sistemas industrializados que hay en el mercado, de hormigón 2D, de acero 3D, de steel frame, de madera, un sistema de madera CLT y también de entramado ligero de madera. Estos 6 consorcios hicieron su promoción y también hicieron un trabajo de investigación. Se les pagó, obviamente, no era un trabajo, era un trabajo de muchas horas y
Se les pagó a los 6 y uno de ellos, el que era elegido porque tenía luego unos criterios de valoración para ser valorado como la mejor propuesta o la idónea para esta promoción, es el que se ejecutaría, que realmente ya está en ejecución. Si vais a Sopela podéis ver la obra. Es una obra que estimamos acometer en 17 meses. Para que os hagáis una idea, una obra tradicional, de las que veis con hormigón normal y fachada tradicional, tarda normalmente en ejecutarse 24 meses. Con la construcción industrializada, pues conseguimos acortar de una media de 7 meses la ejecución de las obras y eso pues es muy, muy importante. Entonces, el objetivo de este trabajo era efectivamente estudiar todos los sistemas que hay a día de hoy de soluciones industrializadas para implementar a la vivienda. Porque es importante decir que la vivienda que promovemos desde el Gobierno vasco, desde Visesa, es un producto especial. Normalmente es una tipología de bloque en altura. No hacemos viviendas unifamiliares para vivienda social, normalmente es tipología de bloque en altura. Entonces, para esa singularidad constructiva, pues hay unos sistemas que igual no valen otros, ¿no? O no son los más idóneos. Entonces, ¿cómo valoramos? Pues para valorar a la mejor propuesta, como os he dicho, se presentaron diferentes alternativas de propuestas para lo que sería la promoción de Sopelana. Aquí en el libro podéis ir navegando y ver pues, las diferentes propuestas. Se valoró principalmente el grado de industrialización, aunque sí que se exigía que la propuesta tenía que tener, sí, la estructura y la fachada portante industrializada. Se valoró el diseño arquitectónico, la calidad arquitectónica, las condiciones de habitabilidad. Obviamente tenemos una normativa que cumplir, las habitaciones que tienen que tener unas medidas concretas, unas condiciones de iluminación, de ventilación, eso se tenía que cumplir. Luego la sostenibilidad ambiental, hacíamos análisis de ciclo de vida, el coste en toda la vida, desde que se ejecuta hasta que el día de mañana se desmonte esta promoción. Luego también aspectos sociales, pues sabéis que el sector de la construcción a nivel de siniestrabilidad laboral pues está penalizado. Pues estos sistemas de construcción mejoran las condiciones laborales porque en vez de ejecutarse in situ, o sea, en la propia parcela, mayoritariamente se produce off-site en fábricas en estados más controlados, en sitios de trabajo más fijos y controlados. También se valoraba aspectos de inclusión, de equidad de género, ¿no? Permite efectivamente el sector de la construcción, pues por las condiciones tradicionales, normalmente sí que es cierto que está más representado el sector masculino. Aquí, ¿no? En estas condiciones permite la inclusión más equitativa, ¿no? Por las condiciones mejoradas de las condiciones de trabajo. Entonces, con ello decidimos optar por una de las soluciones. Hemos hecho el trabajo de investigación que está reflejado en todo el libro y con ello pues, elegimos un sistema de estructura metálica de bloques 3D, todo industrializado, fachada también industrializada y con un alto grado de acabados interiores. O sea, los módulos se fabrican en Álava y se transportan, ejecutados en fábricas, y se transportan a la obra in situ en Sopelana con un montaje, como ha comentado antes, como si fueran piezas de Lego, y eso va a permitir que igual para noviembre de este año, están montando ahora, para noviembre de este año tengamos la obra ya prácticamente terminada. Entonces, bueno, el siguiente bloque del libro, pues con todo este trabajo de análisis, de estudio de todas esas alternativas del piloto, pues decidimos recopilar todos los aspectos transversales de la construcción industrializada, desde la financiación y aseguramiento, pues porque la construcción industrializada tiene sus peculiaridades en este aspecto. Una obra tradicional normalmente se financia a obra ejecutada, pero aquí, claro, realmente lo ejecutas o lo construyes en fábrica. Y claro, el industrial tiene que cobrar, no puede esperar a trasladarlo a que esté ejecutado para cobrarlo, ¿no? Para poder financiar, porque eso puede ser un hándicap para el desarrollo de estos sistemas. Lo mismo para asegurar. Nosotros todas las promociones por ley tienen un seguro decenal, o sea, durante 10 años tenemos que tener coberturas de un seguro. Y claro, las aseguradoras en este aspecto son más tradicionales. Aquellos sistemas que son novedosos o industriales, pues los ven
como con más riesgo. Entonces hay que romper esa barrera y decirle no, la construcción industrializada de estos sistemas son igual de garantistas que la construcción tradicional. Luego el tema de la contratación. Nosotros somos una empresa pública, no podemos contratar libremente, sino que nos tenemos que ceñir a la ley de contratos. Y la ley de contratos está pensada para el sistema tradicional, de primero licito y contrato un proyecto y cuando ya tengo el proyecto perfecto, contrato la obra. Pero esto no funciona en la construcción tradicional. Es como decía Mayalen, tenemos que romper moldes, tenemos que cambiar el sistema porque esto no va así. El industrial y el contratista tienen que entrar en fase de proyecto, porque si no, no me vale, si no termino el proyecto y tendría que rehacerlo de nuevo. Y eso implica que tengo que contratar de manera diferente. A día de hoy la ley lo considera excepcional. Esto se llama contrato mixto. Lo considera excepcional y eso, pues esas barreras también hay que ir cambiando para flexibilizar este tipo de contrataciones. Y luego también hablamos de la digitalización. En este mundo, pues nosotros, no sé si habéis oído, pero en el mundo de la construcción ahora se está implementando la metodología de trabajo BIM, porque al final es más que necesario para un trabajo colaborativo. Entonces tuvimos la suerte que en Visesa, en paralelo al plan de industrialización, estábamos también implantando el plan de digitalización de implantación BIM en los procesos, que en este caso es un sí o sí, no hay otra alternativa. Entonces, con todo ello, después de este estudio y estas cuestiones transversales, la última parte del libro es pues, un compendio de todo lo que se ha trabajado en el libro y visto en el libro, y nos permite, la idea es que le permita a Visesa y a cualquier promotor de vivienda pública, pues vista una parcela, vista las singularidades o las características de una promoción que tiene que acometer, elegir o prescribir el mejor sistema de construcción industrializada en base a las limitaciones que tiene cada sistema, pues por medios de transporte, por logística, por condiciones dimensionales, pues hacer una tabla si no, y bueno, elegir el mejor sistema. Entonces, bueno, con todo ello, pues esto es lo que es el libro que yo os venía a presentar. Y como conclusión final, y también al hilo de lo que han comentado en los otros libros mis compañeros de mesa, decir que eso, que se requiere un cambio de paradigma, se requiere salir de la zona de confort de cada uno, romper moldes para hacer cosas diferentes. Es necesario, ¿no? Salirse y buscar y pelear por estas soluciones, porque en el mundo de la construcción no cabe duda de que es el futuro. Sí. Bueno, pues sin más, yo creo que era esto lo que os quería comentar. Os animo a descargaros el libro porque de verdad que es muy interesante. El libro blanco de la vivienda social industrializada. Libro blanco de la vivienda social industrializada. Industrializada. Vale. Aquí tengo la foto del equipo, de todos los que trabajamos en el libro, todo el equipo de Visesa, que, bueno, coordinados con un coordinador en tema de industrialización, pues hemos trabajado en la elaboración de este libro. Bueno, muchas gracias, Cristina Esquerricasco. Bueno, tenemos unos minutos para entablar un diálogo. Entonces, bueno, si hay alguna cuestión que queréis plantear, alguna propuesta que queréis plantear, fijaros que en esa escuela de aprendices, que es el edificio que está al lado de la Cosa Alta, que has dicho, del Horno Alto, en la escuela de aprendices, queremos, entre otros proyectos, impulsar la vivienda industrializada, ¿vale? Para que desde ahí pues, se apoye y también en otras parcelas que hay libres en Sestao para construir. Entonces, esa es una propuesta, y la otra es crear dentro de la escuela de aprendices un centro de formación para el trabajo, para que las necesidades de formación que tengan las empresas
realmente poder ayudar para en procesos de formación corta, de 3 meses, de 6 meses, poder ayudar a preparar y dar competencias para las necesidades que tienen las empresas. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, Escuela de Aprendices, que es el título del primer libro. Segundo, cómo aprender y qué es lo importante de aprender, la curiosidad, el impulso de cambiar, de crear, de empresas más curiosas. Y tercero, pues esta experiencia de donde había separación entre la construcción de vivienda y lo que era la fabricación industrial, pues estas dos áreas, juntarlas y decir, vamos a hacer construcción de vivienda industrial, que es la propuesta del libro blanco. Estas son un poco donde convergen los 3 libros, y no solo como teorías que están ahí lejos en unos libros, sino como realidad que va a ser cercana en Sestao, en la Escuela de Aprendices, y que creemos que puede ser una oportunidad también para vosotras y vosotros. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Espera un segundo, que como lo estamos grabando, haz la pregunta a través de este micrófono y así se graba. Así se grabará la pregunta. ¿Solo será construir viviendas aquí en Sestao o en más partes fuera de Europa? Vale. ¿Esa pregunta quién responde? Viviendas. Viviendas se necesita en... Dale al... Viviendas se necesita, bueno, yo vengo de Visesa y promovemos en toda Euskadi, en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa, ahí en todos los municipios en los que conveniamos con los ayuntamientos, nos ceden parcelas, hay demanda, porque hay gente que se inscribe en Etxebide solicitando una vivienda y cumple los requisitos, se le facilita. Y por eso hay que promover a nivel de Euskadi, en toda Euskadi. Pero efectivamente esa demanda, hoy ponéis la tele y el tema de la vivienda es tema caliente porque es una necesidad. Igual incluso te diría que en Madrid, Barcelona tienen también mucha necesidad. Y bueno, pues sí, hay que promover en toda Europa. ¿Tu nombre es? Daniela. Vale. ¿Te ha quedado clara la cuestión? ¿Quieres ampliar? No. Vale, mira. Etxebide es también un organismo del gobierno vasco donde tú te inscribes cuando necesitas, bueno, te quieres emancipar, cumples unos requisitos, no puedes optar al mercado libre, porque efectivamente la vivienda libre pues es muy cara y no todos podemos, pero tú tienes un derecho a tener, hay un derecho, la ley te ampara a tener un derecho subjetivo a la vivienda. Entonces, te inscribes en Etxebide y cumpliendo esos requisitos, el gobierno vasco promueve viviendas para poder poner en alquiler, no en propiedad, en alquiler, y tú pagas una renta en función de tus ingresos y poder a disposición de la ciudadanía las viviendas necesarias. También para familias, y los alquileres no son precios de los alquileres. Para todo el conjunto de la sociedad, familias, jóvenes. Vale, eso. También para familias, para jóvenes, también para familias, que decía Teresa. Tu nombre y el micro. No. Después. Has pedido. Vale. Bueno, pues esperamos entonces algo. ¿Quieres preguntar? Habla aquí, aquí al medio. No puedes aprender a ser curioso, ¿verdad? Di tu nombre, por favor. Me llamo Flori. Encantado. ¿Y cuál es la pregunta? Que si se puede aprender a ser curioso. Yo creo que todos somos curiosos. O sea, una de lo que nos hace, lo que nos distingue de los animales es que tenemos ese punto de conocer más allá ¿no? de lo más inmediato. Yo creo que todos somos curiosos. Lo que hay que buscar es por dónde va tu curiosidad, qué te interesa. Y ahí ya cada persona es un mundo. A mí, por ejemplo, me
soy arquitecta, pero no soy la típica arquitecta que es todo el día, está viendo los detalles de los edificios, ¿no? Como hay arquitectos súper curiosos en ese sentido. Me gusta, mi curiosidad, por ejemplo, va por animales, gastronomía, viajes, otro tipo de cuestiones que igual no tienen nada que ver con la arquitectura y con la construcción, pero que yo creo que también puedo aplicar en mi día a día. Entonces, curiosos somos todos, lo que tienes que buscar es qué es lo que te interesa, en qué te pica la curiosidad. Vale. Y las escuelas deberían educar más en curiosidad, dando mucha más opción a ese proceso personal de interrogación, de pregunta, de pensar cosas distintas, porque cuando ahora tenemos el chat GPT, la inteligencia artificial y tenemos Internet, pues el acceso a la información es fácil. El tema es que tú tengas el interés y que tú tengas la pregunta para acceder a la información. Entonces, probablemente la escuela tiene que cambiar de un método tan de memorizar cosas y aprender cosas de memoria a aprender la curiosidad. Aprender a aprender. ¿Más? ¿No hay más? Bueno, alguien ahora del profesorado del CIP, ¿alguno tiene alguna reflexión que hacer? Aquí el alumnado tiene mucha expectativa en... Teresa. Perdona. A ver, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es... Calla, sí. Habla fuerte. El tema de la vivienda. Realmente hay realmente una política encaminada sobre todo a la gente joven, que también a familias. Habéis hablado de la inmigración que está viniendo, los problemas de vivienda que tienen, pero realmente, ¿qué políticas están activas para que la gente joven pueda emanciparse, para que la gente joven pueda hacer su vida? Porque claro, lo que ofrece Etxebide es muy poquito en función de las necesidades. Los alquileres, los precios de la vivienda están por las nubes. Y luego, y esto es una valoración personal, aquellas personas que tienen recursos propios o recursos familiares que les pueden permitir acceder a la vivienda de una forma, bueno, pues más accesible. Aquí hay una doble corriente, una doble velocidad con la gente que no puede o con la gente que viene con la inmigración, con la gente que viene de otros países, que aterrizan aquí, familias enteras. ¿Esto qué se está haciendo? Porque a mí me parece un problemón. Bueno, yo contesto, pero ya te digo que yo soy técnica, yo trabajo en las políticas, me vienen dadas. Pero sí te puedo decir, porque lo vivo y lo veo, que se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en la forma de trabajar con la nueva consejería. De hecho, veréis, porque ayer mismo se inscribió en el Parlamento una nueva ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el fin de agilizar todos los trámites administrativos burocráticos para promover más ágilmente las viviendas, porque hay necesidad y eso se va a ver y se está viendo. En lo que a mí me toca, te diré, Visesa hasta el año pasado tenía objetivo de promover 500 viviendas al año. Ya este año nos han incrementado un 50%. Tenemos que hacer 750 viviendas al año y lo tenemos que hacer más rápido. Por eso tenemos que tener mucha curiosidad, mucha inventiva y muchos sistemas nuevos para promover. O sea que hay un plan, de hecho se aprobó en el año 2021 el Pacto Social por la Vivienda, como he comentado antes, y es que se va a triplicar el parque público de vivienda. O sea, es cierto que el gobierno vasco solo promueve en alquiler para poner a disposición de la ciudadanía. Hay cupos luego, efectivamente, hay para gente joven, para gente que igual su vivienda no tiene condiciones de accesibilidad y también, hay también un cupo para tema de violencia de género, hay cupos para gente con necesidades especiales. O sea,
pero normalmente, pues efectivamente, no damos abasto, pero que se está haciendo todo lo posible y se están tomando medidas para poder poner en disposición de la ciudadanía el máximo número de viviendas posibles, porque es un derecho subjetivo, el derecho a la vivienda, eso no lo vamos a negar. Con lo que me decías del reparto equitativo, bueno, pues ahí hay una fiscalización, yo creo que ya hay las medidas para que eso se vela porque se cumpla la normativa y que se llegue a todos los sectores necesitados. Es tema político. De hecho, promovemos vivienda social para un rango de población con unos ingresos, pero también se promueve vivienda en venta para otro rango de población de otros ingresos, siempre con la calificación de VPP, o sea, eso sí, y eso es permanente. O sea, no se va a lucrar nadie. Antes es cierto que las calificaciones no eran permanentes, entonces alguien accedía a una vivienda VPP y a la de 20 años esa vivienda pasaba a ser libre. Eso ya no se puede dar. Desde el año 2003 las calificaciones son permanentes. Entonces, si el día de mañana alguien compra una vivienda VPP, le va muy bien, se puede permitir el lujo de ir a otra vivienda, tiene que vender o sea, lo primero, el derecho a compra lo tiene el gobierno y obviamente solo se le paga el precio estipulado, el módulo de VPP. Bueno, hasta ahí te puedo decir. Bueno, yo por apuntar un poco más allá, que muchas veces estamos ya por la reflexión también, ¿no? Con el paraguas general, siempre estamos solicitando qué gestiones se están haciendo, la administración qué hace. El problema de la vivienda viene, bueno, lo tenemos dentro de la sociedad instaurado por el uso que le damos o el uso que tenemos todos con la vivienda. O sea, lo contemplamos todo el mundo como que la vivienda es un bien, es una inversión, nuestra pensión, es un poco... no lo contemplamos con esa forma de derecho subjetivo, esa forma de, oye, yo tengo derecho a acceder a una vivienda libre, tengo derecho a poder habitar, o sea, a formar parte de esta sociedad. Y sin embargo, tenemos esta doble dicotomía, ¿no? Que le pedimos, oye, hazme más viviendas, quiero más esto porque no alcanzo, pero sin embargo, paralelamente hay otra serie de, digamos, de poderes fácticos, como pueden ser pues los promotores, o sea, el negocio de la vivienda, los que están detrás de ello, que en cierta manera también tienen que proceder o tienen que empezar a hacer ese cambio, porque solo con políticas y gestión pues no se consigue. Es un tema, un trabajo de todo el mundo. Hay que dar alternativas también. O sea, pueden hacerse reflexiones de que la vivienda no tiene por qué ser mi plan de pensiones, como siempre se ha dicho aquí en este país, sino que hay que dar alternativas. O sea, el día de mañana, ¿yo de qué voy a vivir? O sea, ¿de mi vivienda o voy a tener otra alternativa en la que voy a tener esa pensión garantizada o voy a tener otra? Son cuestiones que, para quitar ese peso que realmente se le está dando a un activo inmobiliario, que simplemente se ve así, y que se ve más como el derecho de subjetivo y el derecho a tener pues, mayor equilibrio social, o sea, que no sea yo accedo a la vivienda y en qué condiciones, o sea, no todo el mundo tendría que tener ese derecho cubierto. Luego, aparte, pues oye, yo quiero hacer negocio, pues mira, hay múltiples formas de hacer negocio, igual hay que reinventarlas o no cogerlas e incidir en que sea la vivienda el negocio. Entonces, un poco esa es la cuestión. Ya sé que tenemos que tomar medidas para el corto plazo, porque es una realidad, pero también hay que seguir ahí y pensar que porque no es ni crítica ni al gobierno ni nada, pero ahora tiene una política, tiene un ideario y me lo tienen que cambiar ya todo. Cuando esto lo llevamos arrastrando y por detrás hay otros mecanismos que impiden que sea tan rápido ese movimiento o con tanta facilidad. Pues es importante, o sea, esa reflexión que nazca desde la sociedad y de todo el mundo, incluso de los grupos pues como plataformas sociales y demás que también empujan para que se hagan estos cambios. O sea, un poco hay que escuchar a todos y ver cuál es el verdadero problema y plantear soluciones que puedan ser reales. O sea, que el papel todo lo aguanta y decir vamos a hacer esto muy sencillo ya, pero yo necesito vivir en algún sitio o mañana. Y si por otro lado me estás diciendo no, como sean mensajes, ¿no? Lo que tienen que ser activos, invertir en vivienda, como que sea tu negocio, pues eso es algo contradictorio y que nos va a generar más problemas. Entonces, Bueno, sí.
en este momento cómo están las cosas. Yo no sé, no sabría decirte, no tengo ni idea cuál podría ser una solución o vía solución. Entiendo lo que estás planteando, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que sí que es verdad, bueno, pues que al final en el inmediato que tienes aquí, necesitas una vivienda, pues tienes 29 años, quieres especificar, necesitas una vivienda. La realidad que te encuentras con el salario que tienes, el precio de los alquileres, aparte de no haber, entonces me parece todo muy complicado de esto. El chaval lleva un año y medio construyendo una casa, un piso, ¿eh? ¿Piso? Sí, ¿Reformando o construyendo? construyéndolo. Sí, al lado de mi casa, igual que Ah, vale, en la zona. El chaval justo al pasar. Ahí. A ver, mañana. Bueno, nos quedan 4 minutos porque el acto termina a las 10:30 y quiere intervenir Ilaski, que es la directora de la biblioteca. Estamos presentando libros en la biblioteca con la directora de la biblioteca. Hola. Bueno, gracias a todos por la intervención. A mí me parece muy gratificante escuchar y poner en valor los libros como una de las formas para desbloquear el conocimiento y la curiosidad. Y bueno, creo que sí que es necesario ponerlo en valor. Y bueno, quería retomar una frase que ha comentado Mayalen. Creo que es uno de los conceptos que se hablan en el libro de la belleza de las restricciones y me parece muy significativo como forma también de una de las partes de los procesos de creación que siempre se construyen en un marco restringido. Y quería preguntarte si podrías poner un ejemplo de la innovación frugal de la que has hablado, un ejemplo concreto de cómo se ha implementado una de esas pruebas en una de las obras piloto, para que podamos un poco visualizarlo. Gracias. Es que ricasco y Yaski. Bueno, voy a empezar por el comentario, ¿no? De la belleza de las restricciones. Efectivamente, vivimos en un entorno finito, es decir, tenemos unos recursos y un planeta en el que vivimos y vamos a tener que vivir y construir y reinventarnos dentro de esto, del entorno en el que nos ha tocado vivir. Hablamos de activar y de construir más, pero también seamos conscientes de dónde estamos. Es decir, no podemos construir infinitamente hacia arriba porque no hay espacio. Entonces vamos a tener que darle al ingenio y ser curiosos para ver cómo efectivamente construimos vivienda industrializada dentro de los límites que tenemos. A la segunda pregunta, ¿no? La innovación frugal, pues mira, tuvimos una sesión sobre digitalización en la Universidad del País Vasco en la Escuela de Ingenieros e invitamos a empresas nuestras a participar, ¿no? A saber qué es lo que estaban haciendo. Cuando hablamos de digitalización, al final la digitalización debe permitir a las empresas a ser mucho más ágiles, a hacer los procesos más fáciles, a obtener información más rápida y tomar decisiones, ¿no? Y esta empresa en concreto, que es una rehabilitadora guipuzcoana que se llama Iparraguirre, lo que hace es utiliza cada una de sus rehabilitaciones, que además son rehabilitaciones no de viviendas, sino de edificios no residenciales, es decir, cada uno tiene una tipología, cada edificio es de un padre y de una madre, con diferentes sistemas constructivos, etcétera. Y lo que hacía es implementar tecnología y probarla en cada una de esas obras. Ha empezado a trabajar, quería ver cómo introducir sensórica, es decir, voy a escanear el edificio antes de empezar a rehabilitarlo para tener más información de calidad y luego cuando empiece a picar no encontrarme ahí un pastel, un elemento que no tenía contemplado en presupuesto, ¿no? Y que me encarezca la obra y pierda margen, etc. Entonces, ese tipo de innovaciones de voy a ir probando tecnología en diferentes obras de rehabilitación, lo está haciendo como estrategia. O sea, su estrategia no es digitalizar por digitalizar, es utilizar
todas estas obras como pilotos para probar y validar qué es lo que le funciona a esa empresa y qué no. La sensórica le funciona. Vuelo de drones también para sacar nubes de puntos y ver cuáles son las medidas reales de los edificios, le funciona. Porque además en rehabilitación, la rehabilitación es como una cirugía. Tenéis los edificios nuevos, que es lo que Visesa promueve, vivienda, sobre todo vivienda nueva, pero cuando rehabilitamos un edificio trabajamos en un entorno súper restrictivo. Si quieres meter una escalera, tienes que medir el milímetro. Entonces, con ese concepto de que trabaja en un entorno súper restrictivo, prueba tecnología rápido para ver qué le funciona y qué no y poder implementarlo. Si le funciona, lo implementa, sigue con ello y luego lo oferta obviamente a sus clientes porque además es un valor añadido. Y además, pues lo hace de forma muy ágil, tiene equipos súper curiosos, súper abiertos. Lo chulo de esto es que la curiosidad viene de arriba, del director, del gerente, con lo cual es como muy fácil, ¿no? Impregnar y bajar y que permee. Lo malo, ¿no? Sería al revés, que tienes gente curiosa en los equipos y que no pueda tirar para arriba, que haya como stoppers, que haya gente que te diga, no preguntes, esto no es tu área. Entonces, eso es una de el ejemplo que te puedo dar de innovación global. Muy bien. Pues vamos a terminar el acto. Una imagen. ¿Habéis visto que en la parte sur de Sestao, que donde vas para el Costco y por ahí, hay un edificio que tiene plantas en una fachada? ¿Vale? Sí, ya veremos a ver, pero sí, proyecto de hotel. Pero fijaros que en un pensamiento que siempre mira a la rutina, dice, no, pues las plantas están en el monte y las casas en la ciudad. Y aquí lo que se hace es reunir las plantas en un edificio. Y eso nace de la curiosidad y da curiosidad. O sea que, pues eso, quedaros un poco como síntesis de este encuentro con la imagen de ese edificio que hoy por hoy es el único de Sestao, pero ¿quién dice que en el futuro no haya más en Sestao y en muchos lugares en los cuales pues haya esa conjunción entre naturaleza y urbanismo? ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko. Esperar un poco. Eskerrik asko a Mayalen, a Cristina, a Íñigo. Yo especialmente agradezco al CIP, en nombre del ayuntamiento, que hayáis acudido a este acto. Espero que os haya resultado útil y productivo y que os haya dado de qué pensar y que incida en vuestras vidas. Y luego quiero agradecer a Marina, que está allí de camiseta blanca, que en realidad está allí callada, pero es la que ha trabajado en la preparación de este acto. Y gracias a Indie Club, pues por esta iniciativa tan interesante que vais empujando en ciudades distintas de España y que en esta ocasión ha sido en Sestao. Y si me dejas añadir una cosa. Venga. No, solo comentar que estabas hablando del edificio este que nosotros hemos visto, mi compañero y yo vimos ayer por la tarde con la pared esa con las plantas. En Viladecans hay una biblioteca, y estamos en una biblioteca de Sestao. La biblioteca de Viladecans tiene toda una fachada también con ese tipo de vegetación, que igual que vosotros. Muy bien. Os pasaremos la fotografía para que la podáis ver y compartir. Otra innovación. Y las que sí. ¿Y por qué? Que me lleven a esa biblioteca. La de Viladecans. Ahí está. El CIP de Sestao a Viladecans. Muy bien. Vale, pues un aplauso.